a través de la presidencia, le he dicho muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra a Raúl Enrique Hurtado. Solo le vamos a pedir de que seamos más precisos en las interrogantes, porque todavía tenemos la presencia de la Defensoría del Pueblo, para luego pasar a la rueda de interrogantes y preguntas. Sí. Sí, gracias, señor presidente de la Comisión de Vivienda, por la invitación. Un saludo también a todos los funcionarios presentes del Ministerio de Vivienda, Ministerio de Economía, SUNAS, OTAS, FONAFE, Contraloría General de la República y CEDAPAL. Luego de las exposiciones que hemos escuchado, creo que nos va a permitir a nosotros complementar con nuestra exposición. Y creo que también hay que poner una posición, no solamente como funcionarios. Yo estoy acá como asesor de la FENTAP, pero también como usuario. Y creo que esa es la responsabilidad que nos toca a todos nosotros como usuarios de los servicios de agua a nivel nacional. Respecto a lo que es el Ministerio de Vivienda, vamos a hacer algunos comentarios y posiblemente al final algunas aclaraciones o precisiones, ¿no? Este es el marco legal que nos rige al sector saneamiento, que le compete obviamente al Ministerio de Vivienda y sería bueno que lo precisen y lo aclaren, ¿no? Desde la creación de la Ley General de Saneamiento, ¿no?, estamos viendo que pasaron 19 años para que se haga la primera reforma del sector de saneamiento, con el decreto, con la ley la 30045. Pero como pueden ver en este gráfico, esta ley, la 30045, tuvo varias modificaciones o reformas. Después de 2 años, 3 meses, ¿no?, se aprobó el decreto legislativo 1240, al año 3 meses se aprueba, ¿no es cierto?, en el actual gobierno, el decreto legislativo 1280. Y ante una serie de vacíos que tenía este decreto legislativo 1280, ¿no es cierto?, se emitió el decreto legislativo 1357, que hace una serie de cambios, ¿no? Y esto también tiene que ver con la intervención de ATUSA. Entonces las normas, como podemos ver, se van adecuando en función a las necesidades, no sé, de algunos sectores o no interesados, o de repente para subsanar algunos problemas que el sector no tiene la forma legal de aplicarlas, ¿no? Entonces ahí está. Como decía el señor Pastor, a través de la presidencia, hay que ser objetivos, ¿no? Ahí están las normas legales y los tiempos. Por ejemplo, cuando el decreto legislativo 80 estuvo en la Comisión de Constitución aquí del Congreso, se revisó y se evaluó su constitucionalidad o no. Entre varios artículos, el Congreso de la República promulgó la ley la 30672, que hizo una serie de modificaciones a este decreto legislativo 80. Pero entre todas ellas, lo fundamental fueron 2 casos, ¿no? Uno, que se le quitó, ¿no es cierto?, a CEDAPAL la atribución que tenía, ¿no es cierto?, sus estatutos, de acuerdo a que FONAFE ha establecido, ¿no es cierto?, que CEDAPAL es el que tiene el ámbito de la administración de agua y saneamiento en Lima Metropolitana y Callao. Pero sin embargo se creó una unidad ejecutora que hoy día está vigente, que se llama Agua Segura para Lima y Callao. ¿Y por qué se le quitó esa cartera de proyectos a CEDAPAL? Por las grandes inversiones que se vienen, ¿no? Pero hay otro tema también que derogó esta ley, que fue el derecho a explotación que se le entregaba al Ministerio de Vivienda para conceder, ¿no es cierto?, las plantas de tratamiento de aguas residuales, que esa era una norma que colisionaba obviamente con la Ley Orgánica de Municipalidades. Y obviamente el Congreso se vio obligado a derogarlo. El Ministerio de Vivienda de esa época ya tenía previsto, ¿cierto?, realizar 19 proyectos de planta de tratamiento de desaladoras, ¿no?, y otras 26 proyectos para plantas de tratamiento de aguas residuales. O sea, tenía en cartera ya estas APPs en camino, ¿no?, o sea, las concesiones. Unas por 1.000 millones, otras por 1.600 millones. Como vimos anteriormente, se emitió una norma que derogaba, ¿no es cierto?, la facultad que tenía el Ministerio de Vivienda de dar el derecho de explotación. Pero dentro del marco legal le sacaron la vuelta a la ley. ¿En qué sentido? Se suscribieron convenios con todos los alcaldes provinciales donde tenían que ver las plantas de tratamiento de aguas residuales. Algunos funcionarios me decían, nosotros estamos actuando de acuerdo a la ley, de acuerdo a la norma vigente. Efectivamente, el convenio no es ilegal. Pero les devolvieron la facultad al Ministerio de Vivienda para entregar, ¿no es cierto?, el derecho a explotación, ¿no es cierto?, al sector privado, materia de vivienda, ¿no?
Aquí vamos a mencionar algunos casos que sería bueno tomar nota. Por ejemplo, este es el convenio, que casi es un modelo, ¿no?, estándar para todos los alcaldes, ¿no?, provinciales. Pero este convenio, antes de suscribirse, se requería de la firma de un acuerdo de Consejo Provincial. Bueno, este es el acuerdo de Consejo Provincial. Y aquí vamos a resaltar, bueno, de repente no lo podemos apreciar con mucho detalle, pero entre varias cosas que dicen en la señal del Consejo, cuando le preguntan, ¿y cómo es el tema esto de las plantas de tratamiento de residuales, que le vamos a firmar un convenio a favor del Ministerio de Vivienda? En resumen, la gran preocupación era en este Consejo cómo va a ser el incremento tarifario, y tiene que ver mucho Proinversión y también SUNAS. ¿Y qué le manifestaron en esa sesión? Y está por escrito. Le dijeron que no se preocupen, de acuerdo a lo coordinado inclusive del Consejo Salardi, del Ministerio de Vivienda, le dijeron, si a la población no pueden pagar los incrementos tarifarios, el Ministerio de Vivienda lo asumiría. Si eso es cierto, qué bueno, ¿no? Entonces, Proinversión debería poner en los contratos de concesión esa precisión, que si la población no está en capacidad de pagar esos incrementos tarifarios, el Ministerio de Vivienda lo asumiría. Eso dice estos acuerdos de consejo. Y sobre este acuerdo de consejo, Vivienda ha firmado estos convenios. O sea, en otras palabras, está asumiendo que esto es cierto. Y bajo este proceso, Proinversión está siguiendo, ¿no es cierto?, con el proceso de promoción de la inversión privada de todas estas plantas de tratamiento de residuales. La pregunta es, y acá están menos mal los funcionarios del Ministerio de Vivienda, si no es cierto ese comentario, ustedes me lo pueden decir si es cierto o no, entonces quiere decir que esos convenios tendrían un sustento falaz o engañoso. Y por lo tanto esos convenios deberían ser pues ilegales. Y por lo tanto Proinversión no podría avanzar con este proceso, ¿no es cierto?, de las concesiones. Entonces está, el Ministerio de Vivienda dirá, si lo he dicho aquí en este acuerdo de consejo, y ojo que es similar a todos a nivel nacional, ¿es cierto o no? Ahora hablamos sobre la caducidad TUSA, ¿no? Después de 13 años de intervención, ya lo mencionó nuestro presidente de la FENTAP. Acá hay muchos funcionarios que conocen de esa época este caso. En el mes de marzo de ese año, del año 2018, los alcaldes ya de Tumbes pedían que se anule esta concesión. Y el último operador, una empresa española, manifestó que no podía continuar con la administración del EPS porque no tenía ya capacidad financiera para seguir atendiendo la necesidad de la población de Tumbes. ¿Y dónde reventó el problema? Cuando vimos por todas las noticias, y todo lo hemos visto obviamente, cuando veíamos a nuestros hermanos peruanos de Tumbes comprando agua de Ecuador. O sea, ante este hecho, interviene el Ministerio de Vivienda, no sé, tuvo camiones cisternas, quiso rehabilitar algunos pozos, etcétera. Pero ¿qué pasó con este proceso? Que se le encargó al Ministerio de Vivienda también mediante un convenio del alcalde provincial de ese tiempo, para que asuma este proceso de caducidad del contrato con Atusa. Pero ¿sabe cómo concluyó? Que el Ministerio de Vivienda, mediante la resolución 374 del 7 de noviembre de 2018, declara la caducidad del contrato consistente en la falta de renovación o reconstitución de la garantía de fiel cumplimiento. Pregunto, si ya el contratista, en este caso la concesionaria TUSA, ya había manifestado, había hecho público conocimiento que está en una situación crítica, ¿saben por qué le hacen la caducidad? Porque durante todo este periodo, Atusa no pagó un sol la deuda del Café-Dol. Y si ejecutaban por incumplimiento contractual, esos 2 millones de garantía que tenía Atusa, tenía que ser ejecutado a favor de ¿quién? De la propia empresa y a favor de los trabajadores. Pero sin embargo, y es un proceso que aquí está los representantes de la Contraloría, tenían que revisar, ¿no?, qué dicen los contratos. ¿Y saben por qué viene la caducidad? Porque al contratista se le pide que renueve la carta fianza por $2 millones. Y era obvio que iba a decir que no. Y ese fue el motivo de la caducidad. Y a los trabajadores se les dejó impago sus liquidaciones. Igualmente a los proveedores. Y bueno, y obviamente después viene la intervención de
de OTAS, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, para que vean, simplemente grafiquen, para que todos tengan conocimiento de cómo se maneja este tema en el sector saneamiento, ¿no? Más a favor del privado que del país. Luego viene la transferencia de la administración, ¿no es cierto?, de OTAS, mediante la creación de la unidad ejecutora denominada Servicios de Saneamiento de Tumbes. Y aquí hay algo que recalcar, ¿no?, de que esta intervención, ¿no es cierto?, se realiza de manera provisional y excepcional en el ámbito del contrato de concesión. Y aquí está ¿qué dice el decreto legislativo 357 que hace referencia? Bueno, entre todo caso, el plazo máximo es de 6 meses de la administración transitoria. Y se amplía el plazo 6 meses, implicaba, ¿no es cierto?, de que tenía que emitirse un decreto supremo autorizado por el sector y el Ministerio de Economía. Sería bueno que de repente nos precisen, no tenemos conocimiento de esta norma, donde le amplía al OTAS por 6 meses más. Y dentro de todo esto, hay algo que también hay que tener en cuenta, es su responsabilidad en este caso, ¿no?, del OTAS, es restringe, dice, ¿no?, esta facultad a garantizar la continuidad, ¿no?, de la prestación de los servicios de saneamiento. Para eso se le encargó al OTAS la administración temporal. Ahora, veamos algunas otras normas. Por ejemplo, en diciembre del año pasado se aprobó el decreto supremo 018. También esto es público conocimiento que el presidente de ANEPSA, ¿no?, el presidente de todas las empresas de agua a nivel nacional, salió a través de todos los medios a manifestar si había iniciado el proceso de privatización de las empresas de agua a nivel nacional, por este decreto 018. Pero después también nuestro presidente Martín Vizcarra anunció en Cusco, ¿no?, ante un paro agrario, que no se iba a privatizar el agua. Y esta es la norma, donde, ¿qué dice, no? Entran los operadores privados y ellos van a hacer un plan de reflotamiento, un nuevo PMO, ¿no? Y todo esto, obviamente, tiene que estar sustentado vía las tarifas. Pero lo contradictorio de esto es de que todos estos planes de urgencia y reflotamiento, ya la OTAS lo venía realizando y desarrollando en todas las 18 EPS intervenidas por el régimen de apoyo transitorio. Y esta norma está orientada específicamente para las EPS que están en el RAT, y también para la EPS que está intervenida por Indecopi, EPS Grau. Esa es la norma, para que vean cómo es la contradicción, ¿no es cierto? Usted habría que ver quiénes han hecho esto, ¿no? Entonces, ahí está la norma. Duplicidad de procesos, ¿no? Otro nuevo plan de urgencia, otro nuevo plan de reflotamiento, pues ellos no lo están haciendo, ¿no? Bueno, ante todo esto, obviamente el año siguiente, en febrero del 2019, se emite este decreto supremo 019, donde declara, ¿no?, la nulidad de este decreto 018, ¿no? E indica inclusive, ¿no?, de que el gobierno, ¿no?, en este confuso modelo privatizador gana tiempo. ¿Por qué? Porque la 1280 establece cómo debe ser la intervención de los operadores. Y ahí lo precisa la 1280, ¿no?, en el artículo 103, que dice: no constituyen asociaciones público-privadas. Y todos conocemos muy bien que las APPs tienen diferentes modalidades, ¿no?, de las concesiones hasta contrato de gestión o de gerencia. Y este decreto 018 estableció un operador privado por el periodo de tiempo de ¿cuándo? Por el periodo de tiempo que determina el RAT. ¿Cuál es el periodo de tiempo del RAT? Son 18 años de intervención. Y tenían que cubrir inclusive todo esto vía tarifas. O sea, era una modalidad de APP, pero la ley decía que no podías. Por eso la han anulado. Y ahora están supuestamente evaluando otras posibilidades, otras normas que presenten esto, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, simplemente contradicciones de las normas emitidas. Luego, en abril de este año, el ministro de Economía, el ministro Oliva, anuncia un foro convocado por la Cámara Peruano-Chilena, donde dice de que entre poco vamos a emitir un decreto supremo, ¿no?, donde vamos a liberar hasta el 30% de las acciones de las empresas de agua, incluida CEDAPAL,
¿no es cierto?, para que entre el sector privado, y con cargo a esto, ¿no es cierto?, le iban a exonerar una serie de procesos, ¿no?, que supuestamente son engorrosos para las empresas de agua. Y eso lo dijo ahí, lo anunció en abril. Cuando preguntamos a algunos funcionarios sobre este tema, no da la sorpresa que la respuesta sea que no sabían. Parece que no están informados, no han leído los medios, ¿no? Lo anunció el ministro de Economía. Claro. Y en función a este marco, cuando anunció que iba a haber el 30% mínimo en las acciones, el decreto legislativo 80 establece, si entra un privado con un 20% hasta el 49% de sus acciones, se constituyen empresas mixtas. Y cuando entra el privado con minoría de las acciones, con 49% a lo máximo, ponen a 2 directores, nombra al gerente general y nombra a los gerentes de línea. Y así lo dice la ley, ahí está. Pueden revisar en estos artículos, ¿no?, pertinentes, en la 77.3. Entonces quiere decir que al privado se le entrega la administración de todo. Y ya sabemos, cuando entra un privado a una empresa, ¿qué hacen? Lo primero es evaluar, ¿no es cierto?, la gestión, los trabajadores, etcétera. Y eso lo hemos vivido en Sedapal. Y yo lo digo con conocimiento y causa. Entonces, cuando se anuncia esto, están empezando a abrir ya las puertas a los privados, legalmente. Y ahí viene, ¿no es cierto?, la emisión del famoso 214, que hoy día se ha planteado casualmente en la reunión para tratar el 214, ¿no? Pero he escuchado así en forma muy rápida un comentario de la 214. ¿Pero qué dice la 214, no? Bueno, dice regular la participación sería del sector privado en las empresas, ¿no?, del sector público no financiero que vende FONAFE, y entre ellos está Sedapal. Y el ministro Oliva, como yo le dije, en el mes de abril lo había anunciado, y fue así puntual, EPS e incluido Sedapal. Pero ¿qué dice la norma? Y muy bien lo ha hecho aquí el representante de FONAFE. La ley dice, se fija en al menos, ¿no es cierto?, el 30% de las acciones. Hoy no puedo cobrar 29 ni 25, al menos 30. Y así lo anunció el ministro de Economía. Pero no dice techo. En la 1280, en las EPS sí dice un techo. ¿Cuál es el techo? 49%. Quiere decir que el sector público tenía todavía mayoría en las acciones. Entonces, esta ley, por más que sea que no es privatizadora, le está dejando legalmente todas las puertas para que un privado pueda entrar con mínimo el 30% hasta el 100% de las acciones. Es más, y lo contradictorio es que el mismo presidente y directorio de Sedapal, ¿no es cierto?, anuncia que no se va a privatizar Sedapal, que no se va a vender las acciones. Entonces digo, ¿para qué emiten una ley si no está comprendido Sedapal? Es más, hoy día hemos escuchado en la mañana al ministro de Vivienda sobre este tema. ¿Qué dijo? Por lo menos de lo que va este gobierno, no vamos a vender las acciones de Sedapal. Entonces, ¿no resulta un poco contradictorio? ¿Y quién toma la decisión? Ojo, la decisión si se vende o no se vende las acciones de Sedapal no es del ministro de Vivienda, ni del gerente o presidente director de Sedapal. Esa decisión lo toma FONAFE. Y acá está presente el representante de FONAFE, porque ellos representan al Estado en todas las empresas públicas, no derecho privado. Esa es la realidad. Entonces todos estamos conociendo cómo se están manejando las cosas, ¿no? Hay anuncios políticos, hay normas legales que respaldan, y todo lo que estamos acá presentes, los funcionarios, nos sujetamos a las normas legales vigentes. ¿No es cierto? Esa es nuestra responsabilidad, para eso nos pagan, dicen, ¿no? Pero las contradicciones políticas a veces de una norma y otra son obviamente cuestionables, ¿no? Y otro tema, ya que está aquí el representante de Economía y Vivienda, tiene un cuadrito que siempre lo mencionamos del periodo del 2011 al 2018, cómo se ejecutó el presupuesto. Uno de los criterios fundamentales para la intervención de las empresas de agua con los privados es de que el Estado no tiene recursos. Y por lo tanto, los más eficientes, ¿no es cierto?, son los privados, a través de las APPs. Como pueden ver aquí este cuadrito, en ese periodo de tiempo el Ministerio de Vivienda devolvió al erario nacional 10.700 millones. Con eso, ¿cuántas plantas se hubieran hecho? Y ya no se hubieran concesionado, obviamente, ¿no?
Con esa plata se hubiera cerrado el déficit de cobertura de agua a nivel nacional, porque antes se requieren 6.000 millones, según la previsión al 2021. Entonces, ¿qué pasa? Y lo peor de todo, el año pasado, devolvió el Ministerio de Vivienda al Erario Nacional 282 millones de soles. Pero ¿sabe cuánto dejó de ejecutar? Dejó de ejecutar 1.067 millones de soles. Recursos que requieren las EPS, el mismo SEDAPAL. Porque por primera vez en la historia del sector de saneamiento del año 2017, el Ministerio de Vivienda tenía la facultad, ¿no es cierto?, legal de transferir recursos a SEDAPAL y a las EPS a nivel nacional. Eso, en otras palabras, y obviamente aquí los representantes de la SUNAT me lo van a precisar, eso se llama subsidio directo, ¿no? Ya que hablamos de subsidio directo, este es subsidio directo, las transferencias. Entonces, esa es la realidad. Y este año ya estamos, el 2019, ya el Ministerio de Vivienda ya devolvió al Erario Nacional 381 millones. Por si acaso son información de consultas amigables del MEF, ¿no? Bueno, este Plan Nacional de Saneamiento, que ya nos lo han mencionado, que es muy importante, ¿no?, conocerlo. Esta es la brecha de infraestructura del 2021, cerca de 49.000 millones de soles se requieren. Pero ¿sabe dónde le han dado énfasis el Ministerio de Vivienda a este Plan Nacional? En este sector, que dice tratamiento de aguas residuales, 7.760 millones. Y acá también lo ha anunciado el representante del Ministerio de Vivienda, ¿no?, más de 6.000 millones. Sí, pues 6.000 millones de soles que estarían destinados a entregar las plantas de tratamiento de aguas residuales en concesiones. Ahí está la intervención del sector privado. Y hay algo que también es muy importante aquí, no han dado cifras, que se habló sobre el tema de las capacidades, ¿no?, o sea, el capital humano. ¿Saben cuánto tienen, de acuerdo a lo previsto en el Plan Nacional de Saneamiento, para potenciar las capacidades de los trabajadores y funcionarios de las EPS a nivel nacional, incluido SEDAPAL? Tenemos 1.400 millones de soles. La pregunta es cuánto se ha invertido en capital humano. Y a veces vemos que inclusive a nuestros trabajadores, ¿no?, de las EPS los capacitan en cómo manejar o operar plantas de tratamiento de aguas residuales. Cuando la mayoría de plantas ahorita se las va a entregar a los privados, de repente se van a trabajar allá, ¿no? Bueno, un comentario, ¿no? Ahora, vamos a entrar un poco el TAS, que realmente es el tema que a nosotros nos preocupa, ¿no? Estas son todas las EPS, ¿no es cierto?, que están con causal de régimen de apoyo transitorio. Estamos hablando de 29 EPS que tienen causal. Se empezaron con 13 EPS y se han incrementado en 5 más. O sea, actualmente hay 18 EPS de estas 29 EPS intervenidas, que está directamente bajo la administración del OTAS. Y obviamente el presidente, de acuerdo a las normas, dice, el presidente directorio de estas 18 EPS es el director ejecutivo del OTAS, ¿no? O sea, imagínense, ¿no?, de acuerdo a la ley, dice, cada sección de directores son 4 al mes. Entonces la pregunta es, ¿cómo hace para manejar las empresas de agua a nivel nacional? 18 EPS. Miren, esta es una información que nos ha hecho llegar hace poco el OTAS por el pedido de transparencia. Un ejemplo, ¿no?, porque este todo nos han alcanzado de 2 meses, hemos pedido hasta julio, perdón. En este cuadrito se puede ver, ¿no?, de acuerdo a la información que nos han alcanzado, ¿no?, en enero y febrero solamente aparentemente han hecho sesiones de directorio en 10 EPS, de las 18. Y todas concentradas, ¿no?, a fin de mes, como lo ven ahí. 28 de enero, en estas 9 de estas 10 EPS lo hicieron en un solo directorio el 28 de enero. Se han manejado, obviamente, de Lima, ¿no?, conferencias virtuales, ha hecho 9 directorios virtuales. Están dando decisiones, ¿no? Igual pasó en el mes de febrero. El 27 de febrero igual, ¿no?, otros 8 directorios. Y faltan todavía datos de otras, ¿no?, 8 EPS, ¿no? Parece que no hay información o no han hecho directorio, ¿no? Entonces, está así un poco la supervisión de la gestión de las EPS, ¿no es cierto?, por parte de OTAS, ¿no? Pero ¿qué dice la 1280 sobre esto? Habla que el director o el directorio tiene responsabilidad directa ¿en qué? En la gestión y administración de las empresas prestadoras de servicios que están en el RAP. Bueno, ustedes saquen sus conclusiones, si así se pueden manejar las EPS, ¿no? No comentar más.
Esta es la ejecución presupuestal del OTAS durante este año. En el 2017, el OTAS tuvo un presupuesto modificado de 442 millones. Perdón, así es, ejecutó 440 millones, prácticamente el 99%. De ese presupuesto, el gran porcentaje fue destinado a transferencia a las EPS. Y qué bueno, ¿no es cierto? Porque necesitan recursos las EPS. Pero el año 2018, ¿qué pasó? Sería bueno que nos expliquen eso, ¿no? El presupuesto bajó ostensiblemente, ¿no?, de 442 millones a 194. Ya han comentado, inclusive en el 2017 se hizo una transferencia de cerca de 61 millones, si no me acuerdo, a EPSEL. Y durante todo el 17 y lo que era el del 18 no ejecutaron. Por eso posiblemente no le han dado más plata al OTAS. ¿Y qué han pasado el 2019? Ya su presupuesto ha bajado más, a 121 millones. A lo que va del año, al mes de agosto, tenemos una ejecución del 37% del OTAS. O sea, que sí, como en los casos anteriores, quiere decir que en estos últimos meses va a empezar la hemorragia de transferencias, ¿no? No, para ver si cerramos o cumplimos el presupuesto este año por lo menos un 80%. Ese 37%, por si acaso, es la ejecución más baja del sector saneamiento, por debajo obviamente, ¿no?, de otros organismos que tiene, lo revisará pues representante de vivienda. Entonces, esa es la realidad y esa es nuestra preocupación. Habiendo recursos, no se están transfiriendo adecuadamente y no se está supervisando sobre todo la gestión eficiente. Y después se nos cuestiona que las EPS son ineficientes. Y el OTAS está creado específicamente para dar soporte técnico a las EPS. Ese es en resumen el rol del OTAS, ¿no? Soporte técnico. Y estas son las transferencias que hicieron el OTAS. Es bueno transferir, ¿no? Siempre hemos visto cuando los presidentes van a anunciar obras, ¿no?, con sus cheques, fotos, todo, ¿no? Perfecto, ¿no? Igual, transfirió en el 2000, del 17 al 18, en las 18 EPS intervenidas 309 millones y en el resto de las EPS 30, 225 millones. Qué bueno, hace falta eso en las empresas de agua. Acá voy a hacer rapidito, ustedes lo pueden revisar realmente en el ROF. ¿Cuál es la función específica del OTAS? Ahí está, emitir normas, ¿no?, supervisar los cumplimientos, dirigir los regímenes de apoyo transitorio, etcétera, etcétera. No dice nada de que hacer actividades de operación y mantenimiento, ¿no?, que eso le corresponde a las EPS. Salvo que me equivoquen, ¿no? De repente ha salido una norma exceptuándolo eso y le han dado esas facultades. Por ejemplo, en este año, desde enero a junio, el OTAS ha gastado 169.000 soles en gastos para posicionamiento mediático. Bueno, todos ustedes saben qué implica un posicionamiento mediático, ya no voy a explicar ese tema. Por ejemplo, ¿no?, han comprado hidrojets, ¿no? Ahí están los hidrojets con logo de OTAS, ¿no? Ahí está. Y el OTAS ahora hace mantenimiento de la red de alcantarillado a nivel nacional, prestando sus unidades, haciendo convenios posiblemente con las EPS intervenidas y otras no, haciendo limpieza de alcantarillado, que no es su función. Digo, salvo que hay una norma que le está facultando y eso vivienda no lo tendrá que decir. Igualmente, ¿no?, ha desarrollado todo un programa, me parece interesante, ¿no es cierto?, de voluntariados, ¿no es cierto?, a nivel nacional, no formando un ejército, ¿no?, de personas, no para que hagan cultura del agua, ¿no?, de reducido el agua. Obviamente los gorritos, los politos, ¿no es cierto?, los estantes aquí los pagan, ¿no? Revisen el presupuesto del OTAS, ¿no? Y todos esos órdenes de servicio no superan las 8 IT que está establecido por el OCE, ¿no?, bueno, por la ley concursal, ¿no? Por ejemplo, hace poco nosotros hemos pedido información al OTAS, sí, por transparencia. A Raúl le vamos a pedir un poco que precise, sí, su participación porque estamos ya contra el tiempo. Bueno, se ha pedido información por transparencia, nos han denegado la información de lo que es los logos, ¿no?, porque, bueno, dice que es por cuestión de secreto comercial, ¿no?, etcétera, ¿no?, y pensar que solamente era por cuestión de seguridad del Estado. Bueno, te voy a pasar esto. Bueno, ahí obviamente denuncia de corrupción que ya en su momento se estará mencionando. Sobre las UNAS, por ejemplo, ¿no? Las UNAS obviamente ya tiene una primera evaluación que hicieron con el Moquegua, que sigue siendo intervenida todavía por el RAT. Hace poco la UNAS también emitió un informe donde dice que ahora todas las EPS, las que faltaban, todas tienen causal del RAT. O sea que no hay ninguna EPS que se salva de ser intervenida.
o con causal del RAT, para que vean lo perverso de la 1280. Y obviamente el OTAS no va a poder intervenir a todas, ¿no? Ya tenemos el tema de tarifa, ya se sabe el tema de Moquegua, el tema de Tacna, y aquí lo que quisiéramos resaltar es el tema de los PMOs, o en todo caso los estudios tarifarios. La SUNAS no está incorporando solo las transferencias que está haciendo el OTAS a la CPS en forma directa, lo cual es un subsidio directo a las tarifas, y es para beneficio obviamente de todos los usuarios, ¿no? Ahí tenemos algunos casos, donde en unos casos se incluye en un año, los otros no, en otros casos simplemente no hay transferencia, y en otros casos, por ejemplo, como el caso de Mapacop, sí tiene transferencias en su PMO, y qué bueno que tengan transferencias del OTAS para solucionar su problema de infraestructura, ¿no? Entonces eso es bueno que también SUNAS lo revise, ¿no? Y que coordine bien con OTAS para ver qué posibilidades tiene el OTAS de poder seguir haciendo transferencias en los siguientes años para poder reducir, ¿no es cierto?, las tarifas, ¿no? Evitar mayores incrementos. Bueno, voy a saltarme todo lo que es la planta desaladora, que tenía que ver con el tema de CEDAPAL, pero el tema esto de la escala eficiente es muy importante, ¿no? Se hizo un estudio, ¿no? De la escala eficiente era para poder integrar las EPS, ¿no? Hablaron de escala eficiente y después le agregaron un término más del T de su aditividad. Porque como que estamos pensando en integrar las EPS, ¿no? Bueno, estamos pensando en integrar las EPS, ¿no? Como dice, tanto atomizados, hay que ser regionales, entonces ahí está el estudio legal, ¿no? Sería bueno que lo revisen, ¿no? Porque es contradictorio igual, ¿no? Hablan de una escala eficiente, mínima, ¿no es cierto? Ahí está la tabla, ¿no? De cerca de 30.000 hasta 77.000 en la costa, pero la realidad es otra. La integración va a hacer que pase esos montos. Entonces ese estudio va a estar bien complicado su aplicación. Es más, hasta la fecha no hay ninguna que se esté aplicando bajo este estudio, ¿no? Bueno, dejo ahí por cuestión de tiempo, me he saltado CEDAPAL, que tengo bastante información, pensando que Luisa iba a mencionarlo, pero si me da tiempo para CEDAPAL, y concluyo con eso, ¿no? Estamos con el tiempo ajustado, siempre teníamos un tiempo programado. Le vamos a agradecer por su participación. De todas maneras, la documentación, si hay algo, nos los podría hacer llegar por escrito para poder trasladarlo al sector. Vamos a darle la palabra a la doctora Alicia Abanto, adjunta del Defensoría.